Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro segundo momento de nuestra sesión de miércoles en esta primera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. La sesión anterior hicimos una introducción general. Es importante hacer una introducción para que sepan ustedes qué es lo que vamos a abordar a lo largo de estas sesiones de miércoles y de viernes, que tengamos una noción de qué tratan estos temas, cuál es su intención, cuál es el propósito. Entonces, y además vimos este esquema donde pudimos comprender un poco más qué es la literatura y cuáles son los elementos que identifican a un texto literario. Estuvimos hablando también que los textos literarios adquieren tres formas diferentes, ¿verdad? ¿Cuáles son estas tres formas diferentes que adquieren los textos literarios? Aquí están. Los textos literarios adquieren forma de género narrativo, género poético y género dramático. Son los tres géneros clásicos de la literatura universal. Actualmente ya se considera un cuarto género. ¿Cuál es el cuarto género? El ensayo literario. El ensayo literario sería el cuarto género de la literatura universal. No nos vamos a enfocar demasiado al ensayo literario porque no lo estamos viendo, no lo vamos a llevar a la práctica en este módulo, pero yo te lo comparto pues para que tengamos un mayor conocimiento. Como hemos dicho, estos espacios abiertos para el aprendizaje tienen esa intención de que podamos ampliar nuestro conocimiento y profundizar en los temas de la semana. Entonces, regresamos nuevamente. Fíjate bien cómo cada género tiene sus propios subgéneros, para que lo entiendas de una manera figurada, de una manera más sencilla, cotidiana. Cada género tiene sus propios hijos, ¿verdad? El género narrativo, los subgéneros narrativos. Género poético, subgéneros poéticos. En este caso, géneros mayores y géneros menores. Género dramático, subgéneros dramáticos, es decir, nacen de él, los subgéneros nacen de los géneros. ¿Sale? Muy bien. Esto para que ubiques de manera general esta infografía. Vamos a leer el mensaje de nuestra compañera Flor. La frase que investigué: la pluma es lengua del alma. Cuales fueren los conceptos que en ella se engendraron, tales serán sus escritos. De Miguel de Cervantes Saavedra. Excelente, Alejandra, muchas gracias por compartirnos. Nos dice Juan: el misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Frank Herbert. Muy bien, muchas gracias por compartir frases literarias, ¿verdad? Excelente. Muy bien, muchas gracias a ambos. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Va quedando claro lo que es la literatura? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita? Y pues ya tienen su participación en esta sesión, ¿eh? Flor.
Alejandra, Melquiades y nuestro compañero Juan Elías Bárcenas. Ya tiene su participación. Flor, hasta ahorita muy bien, está claro. Por el momento ninguna duda. Excelente, gracias. Vamos a continuar. Entonces, los géneros literarios son las diferentes formas que adquieren los textos literarios, ¿verdad? Entonces, cada género tiene un propósito, cada género tiene una intención y tiene una forma en específico. Por ejemplo, el género narrativo tiene como intención contarnos historias, desarrollar nuestra imaginación, viajar a través de los personajes. Esa es de manera general la intención que tiene el género narrativo. Contarnos historias, contarnos relatos, sucesos por medio de un narrador. Esa es una característica indispensable que tiene el género narrativo. Utiliza un narrador en un tiempo, en un espacio determinados, ¿sí? Crea su propio mundo ficticio. También le añade fantasía a la realidad. Ya decíamos, el elemento más distintivo del género narrativo, pues es que hay un narrador, alguien que cuenta una historia y lo puede hacer en primera, en segunda o en tercera persona, dependiendo como le convenga al escritor. Digamos que la forma más común de narrar es en tercera persona, pero también lo encontramos en primera cuando el autor narra su propia historia o el narrador cuenta su propia historia, participa de los hechos. Y en segunda persona, cuando da, por ejemplo, más los textos un tanto como de superación, ¿no? Que dan como estos consejos. ¿A quién? A ti, tú, la segunda persona, ¿verdad? También decíamos que el género narrativo ubica al lector en un lugar, en un castillo, en un bosque, en una ciudad, ¿verdad? En un tiempo determinado, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en 1950, en una época contemporánea, en fin, tiempo externo y tiempo interno. Vamos a abordar esto más adelante, en próximas sesiones. Pero aquí lo importante es que aprendamos a diferenciar cada uno de estos géneros literarios, porque precisamente en esta semana estamos estudiando los tres diferentes géneros literarios, tres textos diferentes, ¿verdad? Que es el texto de Sor Juana, al que ingrato me deja busco amante, el texto de El Rey Burgués, ¿verdad? También de Rubén Darío, y La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Cada uno de estos textos tiene una forma distinta, que son los géneros precisamente. Entonces, los géneros literarios. Te decía, cada género tiene subgéneros o hijos, ¿verdad? Propiamente dicho, subgéneros. Entonces, por ejemplo, en el caso de el género narrativo, los subgéneros que tiene, es decir, nacen de él, es el mito, que es un relato sobre dioses, también la fábula, es una forma de narrativa. En el caso de la fábula, pues ya saben, los principales personajes son animales y siempre nos deja una moraleja. Es la principal característica de este subgénero narrativo.
la epopeya, de las formas más antiguas de narración, que narran peleas de hechos heroicos, de peleas de pueblos contra otros pueblos, ¿sí? Por lo regular, por allá en la antigua Grecia, en la antigua Roma. Esas son las epopeyas. De hecho, muchas películas que hemos visto están basadas en grandes epopeyas como Hércules, los troyanos, Poseidón, ¿sí? Son narraciones, son películas que están basadas en grandes epopeyas griegas. También tenemos a la leyenda, que es otra forma narrativa, un subgénero narrativo. La leyenda, que por lo regular tiene un origen real, pero que con el paso del tiempo, al estarse contando de generación en generación, se va precisamente degenerando. Se van haciendo nuevas versiones de esa historia, ¿sí? También tenemos el cuento, otro subgénero narrativo. En el caso del cuento, pues tiene un mayor número de elementos ficticios y tiene una sola trama, a diferencia de la novela. Digamos que la novela es el hijo predilecto, el hijo por excelencia, el género por excelencia de la narración, la novela. ¿Por qué? Porque es el género más extenso, que tiene múltiples tramas, que tiene una gran complejidad. Es una obra extensa, ¿sí? Que presenta situaciones reales y también situaciones ficticias. Ahora que abordemos el tema de mundos ficticios y posibles, vamos a conocer un poco más al respecto. Esto en cuanto al género narrativo. Nuevamente, el género narrativo narra historias, cuenta historias, donde participa un narrador, nos cuentan estas historias a través de un narrador por medio de los personajes que participan en un espacio y en un tiempo determinado. Con esto, tú puedes identificar estas obras que acabo de mencionar, las que estás analizando en tu actividad integradora 1, con base en estas características, tú podrás decir, ah, bueno, la obra tal pertenece al género narrativo, pero aún más preciso, tú puedes ya con esta infografía o con estos elementos que estamos compartiendo, tú puedes decir no solamente el género, a lo mejor tú ya ahora sí puedes decir la obra pertenece al género narrativo, subgénero novela, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del subgénero al que crees que pertenezca la obra. Tenemos también, vamos ahora con el género lírico. Género lírico o género poético es lo mismo. ¿Por qué se le conoce como género lírico también? Bueno, pues porque en la antigüedad este género no estaba destinado a ser recitado, sino estaba destinado a ser cantado al son de la lira. Muy similar a lo que hacen los trovadores, ¿verdad? Que pues comparten su poesía acompañado simplemente con una guitarrita, ¿verdad? Entonces, el género lírico, la lira, era un instrumento muy parecido a un arpa. Bueno, ok, ya dijimos cuál es la intención que tiene el género narrativo. ¿Cuál es? Contar historias para desarrollar nuestra imaginación. Ahora, ¿cuál es la intención del género poético? El género poético tiene la intención de expresar emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, ¿sí? De una manera estética. Por ejemplo, los amorosos callan. El amor
es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, los que cambian, los que olvidan. Puntos suspensivos, este bello poema de este gran poeta chiapaneco Jaime Sabines, ¿verdad? Entonces, esa es la intención que tiene el género poético, transmitir emociones, sentimientos de manera bella. ¿Cómo lo hace? Ya dijimos, en el género narrativo, a través de una narración. El género poético, a través de los versos. ¿Cuáles son los versos? Estas pequeñas líneas que componen un poema, ¿verdad? Entonces, tú podrás simplemente identificar una obra de las obras que estamos analizando, si son versos, esas pequeñas líneas que componen un poema, entonces sabremos que es una obra que pertenece al género poético. ¿Cuáles son las características que hay en el género poético? Ya decíamos, está en verso, hay un ritmo, ritmo que se ejecuta por medio de los signos de puntuación, por medio de la acentuación. También el género poético pues utiliza la rima, que es los finales de cada verso a partir de la sílaba, de la última sílaba acentuada, que son iguales con el siguiente verso y que hacen que se produzca un efecto sonoro, ¿verdad? Por ejemplo, la canción es una forma de poesía. Entonces nos damos cuenta cómo en las canciones pues hay esa rima, hay ese ritmo, hay un determinado número de versos, ¿verdad? Híjole, acá de borrachito no se le quita A ver, vi que alguien encendió su micro, no sé si fue Juan o fue Flor. Si alguien quiere compartir, adelante. Pero aquí nos escribe Juan. Tengo entendido la poesía en la modernidad no es la misma a la que se elaboraba en la Edad Media. Totalmente de acuerdo, Juan. Actualmente, bueno, principalmente, por ejemplo, en la Edad Media, los poemas tenían que tener la rigurosidad de, en cuanto a los temas, no se podía expresar de una manera libre porque, bueno, pues eras considerado brujo, hechicero, un hereje, y ibas a la hoguera, los quemaban, los mataban. Ya veremos cuando veamos las épocas literarias, hablando precisamente como tú mencionas la época medieval o la Edad Media. Se tenía que escribir de temas específicos que la iglesia validaba. Si no lo validaba la iglesia, entonces no se podía escribir de ese tema en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, eran muy rigurosos, debían de tener una métrica exacta, una medida exacta, un exceso de figuras literarias, un lenguaje muy adornado, muy bello. Y en la actualidad, bueno, pues se deja mucho que desear. Ya no, ya ahora se escribe de una manera, en cuanto a temáticas, total libertad, pero en cuanto a forma, lo podemos ver presente hasta en las canciones. Ya casi no se hace arte utilizando la belleza de la palabra. Ojo, no todos. Hay muchísimos poetas que escriben de una manera muy bella, pero por lo regular el contexto en el que vivimos impacta a los poetas, a los escritores, a todo ser humano. Entonces es un reflejo de lo que nosotros vivimos y actualmente nos damos cuenta de cómo vivimos, ¿verdad? Con muchísima libertad, incluso me atrevería a decir con libertinaje, ¿verdad? Y que se ve reflejado en el arte, porque el arte, pues es un reflejo de la sociedad.
Nos dice nuestro compañero Juan, sí, ya casi solo se trata de recursos repetitivos y con poco significado profundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. Muchas gracias por compartir. Así igual, cualquier comentario que tengan, pueden externarlo a través del chat o pueden levantar su mano y les cedo la palabra para que puedan abrir su micro. Entonces, esto en torno al género poético, claro que utiliza principalmente un lenguaje bello, un lenguaje connotativo. Hay dos funciones del lenguaje que se utilizan en la poesía, la función emotiva y la función poética. En el caso de la función emotiva, se centra en el emisor. Es el poeta quien transmite sus emociones. En el caso de la función poética, también es el autor el que escribe sus emociones, pero acá en la función poética, el autor se centra en la forma de expresar esas emociones a través de todos los recursos literarios, las figuras literarias, ¿verdad? Esto es el género poético. También el género poético tiene sus propios hijos o, mejor dicho, subgéneros poéticos. Tenemos subgéneros mayores y subgéneros menores. Tenemos, por ejemplo, la canción. Fíjense, aquí me encanta hacer que nos demos cuenta de esta parte. Fíjense, la canción es hija de la poesía. La canción es un subgénero poético. ¿Sale? Entonces, si la canción es un subgénero poético, pues tiene que tener las características de la poesía. Ya dijimos cuáles son estas características. Principalmente tiene que haber belleza en la palabra. Y nos damos cuenta que muchísimas canciones actualmente carecen totalmente de esa belleza, ¿verdad? No vamos a lo mejor a mencionar algún género en específico, algún artista en específico, pero ya ustedes lo conocen, ya ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? Entonces, pues realmente no son canciones, realmente no son obras de arte, porque la canción pues tiene que tener la belleza de la palabra y sabemos que la gran mayoría de algunos géneros muy genéricos carecen de esto. Entonces, la canción, el himno, todos los himnos de los diferentes países son poesía, algunos más bellos que otros, ¿verdad? Todo tipo, toda forma de poemas. La elegía también es otro subgénero poético. En el caso de la elegía se lamenta la muerte de una persona. Tenemos también el madrigal, donde se combinan versos heptasílabos y endecasílabos, es decir, versos de 7 sílabas y versos de 11 sílabas. Los epigramas, ¿sí? Que tienen gran carga satírica, o la letrilla, que está dividida en estrofas. Estas letrillas, bueno, también se incluyen a veces en las canciones, ¿verdad? Entonces, son las diferentes formas de hacer poesía. Hay muchísimas formas, hay para todos los gustos. Fíjense cuántas y cuántas formas hay de literatura. Tenemos también el tercer género literario. Todos son muy bellos, pero bueno, en el caso del género dramático, veamos, vamos a hacer un recuento. El género narrativo cuenta historias a través de un narrador y tiene la intención de desarrollar nuestra imaginación. El género poético tiene la intención de expresar emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella a través de los versos. ¿Cuál es la intención que tiene el género narrativo? Perdón, el género dramático. Enfrentarnos
a nosotros mismos. Digo yo que el teatro es una especie de espejo. ¿Por qué un espejo? Porque cuando nosotros vamos al teatro, nos damos cuenta cómo estamos actuando como padres, como hijos, como esposos, como individuos, parte de una sociedad. Fíjense, me encanta esta frase que dice Federico García Lorca. Dice Federico García Lorca, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Justo lo que les digo, ¿verdad? ¿Qué nos da a entender Federico García Lorca? Que si nosotros no vamos al teatro, no tenemos esa oportunidad de tener un espejo, de darnos cuenta cómo estamos actuando como padres, como hijos, como esposos, como individuos parte de una sociedad, como individuos simplemente, cómo estamos resolviendo nuestras problemáticas. Es decir, que el dramaturgo, que es quien escribe textos dramáticos, toma los mismos episodios y los conflictos de la vida cotidiana, tal cual lo que nosotros vivimos en nuestras familias, la historia de una pareja, una familia que tiene un hijo que está, que tiene problemas, a lo mejor con las drogas, o a lo mejor un hijo que no obedece a sus padres, o una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido, en fin, los dramaturgos recogen el latido social, lo escriben a través de un guión teatral para después representarlo en una obra dramática. Nos dice Flor, hay algunos poemas de Antonio Machado, las hicieron canciones y son estupendas. Excelente, gracias por compartirnos, Flor, a este gran poeta Antonio Machado. Así es, muchos de los poemas de Antonio Machado han sido canciones. Gracias por compartirnos. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, quien escribe poesía se le llama poeta. Quien escribe novelas, novelista. Quien escribe textos dramáticos se le llama dramaturgo. Entonces, es parte de las características del género dramático. ¿Qué más? También hay un espacio y un tiempo, hay un espacio y un tiempo en las obras, hay un guión teatral, ¿sí? Las obras están divididas en actos, cuadros, escenas, ¿verdad? Es la estructura que tiene un texto dramático. Vamos a ver a los hijos del género dramático, o propiamente dicho, subgéneros dramáticos. En el caso de el género dramático, tiene hijos mayores y menores. Los mayores, la tragedia, la comedia y el drama. Fíjense, estas obras eran obras que en la antigüedad, por allá en la antigua Grecia, duraban días en su representación. Sí, de verdad, duraban días las obras. Y estas obras tenían una intención de culto, de rendir culto a Dionisio, el dios del vino y de la festividad. Entonces eran obras sumamente antiguas, muy extensas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la tragedia, estas obras, como las conocemos actualmente, han sufrido unos cambios tremendos, porque les decía, en la antigüedad eran para rendir culto. Actualmente, por ejemplo, las tragedias pues narran como un protagonista se ve pues con los embates de la vida cotidiana, que por lo regular que tiene desenlaces fatales, ¿sí? La pérdida, la muerte, ¿sí? Esto vemos en la tragedia. En la comedia
Pues obviamente tienen esta principal característica de que nos hacen reír, ¿verdad? Pero no por el hecho de que nos hagan reír, no quiere decir que no tocan temas serios. Y en el caso del drama, digamos que combina un poco de los dos, ¿sí? Hay desgracias, hay tristezas, pero también incluyen algunos elementos cómicos o divertidos. Definitivamente en la actualidad, todos estos géneros y subgéneros han vivido muchísimos cambios porque, como ya ustedes mismos compartían, no es lo mismo cada uno de los géneros y de los subgéneros eh, se ve impactado por lo que se vive actualmente, por las situaciones que se viven, el tipo de cultura, el tipo de ideología, en fin, ¿verdad? También tenemos obras menores. Es el caso de el entremés, el sainete, el auto sacramental, la farsa, el sketch. Estas obras menores surgieron para que, como estas eran obras muy extensas, bueno, surgieron las obras menores para precisamente entre cada cambio de escenografía y demás pudieran meterse estas pequeñas obras. Ya con el paso del tiempo se han convertido en subgéneros sumamente complejos cada uno de ellos y que son extensos también, ¿sí? Que tienen una complejidad ya por sí solos. También tenemos obras musicales que pertenecen también al género dramático, como la ópera. Ojalá que en algún momento tengan oportunidad, o a lo mejor ya han tenido oportunidad, de presenciar óperas donde se fusiona la poesía, el canto y la actuación, ¿sí? Entonces, también tenemos a la opereta, la zarzuela y muchos otros subgéneros más, todos ellos con la peculiaridad que son representaciones ante un público, ¿verdad? Son las características que tienen estas obras dramáticas, del género dramático. Y por último, así de manera muy breve, porque como te comento, no estamos abordando al cuarto género literario, que es el ensayo literario. A grandes rasgos, ¿cuál es el ensayo literario? Es una mezcla, es una fusión entre la ciencia y el arte. ¿Por qué es una combinación entre la ciencia y el arte? Porque reúne toda la rigurosidad de la ciencia, es decir, que se puede hablar de un conocimiento, de una investigación quizás hasta científica, con algo comprobable, verificable, un conocimiento real, pero lo comparte a través de un lenguaje artístico, a través del desarrollo de una historia. Por eso es el ensayo literario, una fusión entre la ciencia y el arte. Con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión, ¿sí? Con esto llegamos al cierre de nuestra sesión, no sin antes darles el espacio para externar cualquier duda, cualquier inquietud. Pues bueno, es momento para ello. Una tesis es, nos dice Flor, una tesis es un ensayo literario, no necesariamente, Flor. Principalmente una tesis es un texto argumentativo. En una tesis lo que nosotros hacemos es tratar de defender una postura mediante argumentos, ¿sí? Entonces, no necesariamente una tesis, a lo mejor puede ser que se aborde una tesis con un estilo eh, subjetivo, con un estilo, digamos que con un lenguaje artístico, pero principalmente por
intención que tiene una tesis, que es demostrar con argumentos y defender una postura, no se puede utilizar tanto este tipo de lenguaje. Acá lo que buscamos, el principal lenguaje que se utiliza en una tesis es, o el prototipo textual es la argumentación. ¿Sale? Gracias por la pregunta. Exactamente, un texto argumentativo, Flor. Nos dice nuestro compañero Juan, ninguna duda, todo claro. Flor, ¿alguna pregunta en torno a tus actividades? ¿Algo que no haya quedado claro en esta sesión? Para compartirlo, este viernes vamos a continuar con nuestra presentación y a terminar de explicar los temas. Pero ya tenemos pues 1 hora 20 aproximadamente, ya nos llevamos bastante tiempo, entonces vamos a terminar ya nuestra sesión para no quitarles tanto tiempo. Si hay alguna pregunta, pues adelante. Si no, vamos a cerrar nuestra sesión. Así es, Flor. El viernes va a ser igual a la misma hora, a las 7 p.m., tiempo del centro del país. Bueno, entonces, con esto, gracias a ti, Flor. Gracias, Flor. Gracias, Juan, por acompañarnos de manera síncrona. Sus participaciones, pues, van a ser tomadas en cuenta. Y, pues, quedo pendiente de igual manera por medio de plataforma de cualquier duda, de cualquier inquietud. ¿Sale? Gracias por habernos acompañado de manera síncrona. Gracias también a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pasen buena noche. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos, Juan. Bonita noche. Descansa.